Bueno, entonces, ya vimos, ¿no? Que el padre de la genética fue Gregorio Mendel y muy diferente sus estudios en contraparte mencioné, ¿no? A Charles Darwin. De hecho, vivieron casi al mismo tiempo, casi sus estudios fueron como que publicados casi a la par. Entonces, pero les digo, Charles Darwin tenía otras ideas, incluso llegando al extremo, ¿no? Como les comenté, de decir que había personas que debían vivir y otras que debían perecer, ¿no? Fallecer. Que es como que muy mucho lo que vivimos hoy, ¿no? Bebés que deben vivir y otros bebés que deben, pues, ser abortados, ¿no? Abortados. Entonces sí, creo por eso se enseña mucho lo de Darwin como dogma, a pesar de que mucho de lo que decía resulta que no fue cierto, no es cierto, entonces se sigue enseñando, ¿no? Muy como un dogma de fe, como un dogma de ciencia. Muy seguramente a ustedes en las primarias les dijeron, ¿no? Que según veníamos del mono o que que el otro, ¿no? Pero no, no es así. Y que había organismos mejor adaptados. Pero también ya se ha descubierto que no, no es así. Entonces, no se pueden heredar las características por millones de años. Lo descubrió un matemático estadounidense, William Feller, que descubrió que la herencia de características es de factor un medio. Es decir, cada progenitor, el madre y la padre, y el padre, perdón, el madre y la madre y el padre, le heredan un medio de características a los descendientes, a sus hijos. Por lo tanto, si estos hijos tienen hijos a su vez, serían los nietos de digamos, de la primera generación. Los abuelos de los nietos le heredan un medio por un medio, es un cuarto. Así se va degradando la herencia. Los abuelos a los nietos es un cuarto. Luego los bisabuelos a los bisnietos es un octavo. Les toca un octavo de las características. Y así se va degradando la herencia de características por mitad y mitad. Así se va degradando. Entonces no se pueden heredar por millones de años, como decía Darwin. Entonces también ya se refutó eso. No es cierto. Entonces sí, mucho hay que entenderlo muy bien, ¿no? Porque luego hay muchas teorías en ciencia que se hacen pasar por verdad absoluta, ¿no? Incluso también la teoría del Big Bang. Pero es teoría, como estoy diciendo acá, no está comprobado. No es que el universo así se creó, no. Es teoría, todavía entra dentro de la teoría. Bueno, dudas, comentarios hasta acá, participaciones, dudas, preguntas. Bueno, y Gregorio Mendel, cuando él sacó las teorías de las leyes de la genética, bueno, las que más tarde serían las leyes de la genética, al principio no fue reconocido, no le hicieron mucho caso. A Darwin sí le hicieron mucho caso al principio, luego tenía mucho apoyo financiero, la banca Rothschild, este, fue quienes financiaron su viaje, el famoso viaje de Darwin, donde viajó a través de todo el mundo, observando a los animales, y de ahí, ¿no? Salió su famoso libro de El origen de las especies. A Darwin sí lo financiaron sectores, ¿no? De la banca internacional. Muy parecido también a Carlos Marx, de hecho, como que tienen parecido. A Carlos Marx lo financió también esta banca, la banca Rothschild. Esto nos lo revela Henry Ford, el de los autos Ford, en uno de sus libros, donde mencionaba, porque él vivió en esa época. Henry Ford vivió toda esa época. Y él decía que a Marx se llevaba muy bien y lo financiaba la barca Rothschild. Entonces no crean que muy anticapitalista, ¿no? De hecho, toda su obra de Marx lo financió los capitalistas, la banca internacional, los Rothschild. Entonces, bueno, ese es como comentario, ¿no? Porque también financió esta banca a Darwin, a Carlos Darwin, a Charles Darwin. Entonces, no crean que un estudio científico, a veces hay estudios científicos que tienen fama porque
porque son bien financiados. Y hay otros estudios que sí son muy buenos, pero por no tener el apropiado financiamiento, no se dan a conocer. Y bueno, así le pasó al principio a Mendel. Mendel, sus estudios no se le dio la suficiente importancia y no fueron dados a conocer así a un público científico amplio. Si no fue hasta el descubrimiento del ADN por Watson y Crick que los estudios de Mendel fueron relevantes, bueno, que se les dio la importancia que merecía. Watson y Crick, cuando descubrieron el ADN, dijeron, bueno, recibieron el premio Nobel de Biología por el descubrimiento del ADN. Y cuando recibieron el premio Nobel, dijeron que todo fue gracias a los estudios de Gregorio Mendel. Y fue a partir de ese momento que la comunidad científica retomó y leyó los trabajos de Gregorio Mendel y le dieron la importancia que tiene verdaderamente y bueno, y que finalmente por eso se le llaman las leyes de la genética, que actualmente le llamamos las leyes de la genética. Entonces, así pasa con muchos estudios. A veces quedan como que en la discreción. Sí fueron publicados, pero como que no se les dio la suficiente importancia. Ya más tarde, a veces sí, décadas más tarde, es cuando ya lo ven que lo que dijo tal científico resulta que era cierto, como en este caso Mendel. Mendel ya había muerto cuando le hicieron el reconocimiento póstume. Bueno, por lo tanto, no póstume precisamente, porque ya había muerto. Pero bueno, lamentablemente así fue. No se le dio la importancia, sino fue hasta después de fallecido, que fue cuando Watson y Crick descubrieron, ¿no? El ADN, que le tomaron una fotografía. Y bueno, el ADN, pues ya lo conocemos, ¿no? Es donde está la información del individuo. Aquí dice, ¿no? Almacena y transmite información hereditaria o genes y tiene una labor de autoduplicación. El ADN se replica, hace copias exactas del mismo para asegurar la reproducción de células. Cuando una célula se divide, se parte en dos, eh, copia su material genético, su ADN, y cada parte de la célula, cada copia, tiene exactamente el mismo ADN. Entonces tiene una labor de duplicación, de hacer copias exactas de ella, de él mismo, ¿no? Del ADN. E igual de importante está el ARN, el ácido ribonucleico. Dice, es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis de proteínas. Es decir, es el que traduce la información del ADN. El ADN no puede dar su información, digámoslo así, a las demás moléculas o que su información produzca la formación de proteínas o de células. No puede, necesita un traductor y ese es el ARN. Entonces es igual de importante que el ADN está el ARN porque es el traductor de esa información, es el traductor. Piénsenlo como el Internet, como el módem. El módem que tienen en su casa no solamente es para controlar el pago, es para traduce la información de la señal de Internet, traduce la información y se la da ya finalmente a la computadora o al teléfono o a la televisión. Entonces, eso es el módem, es un traductor de la información. Y así funciona en las células. El ADN tiene la información y el ARN la traduce. El ARN se forma de una sola cadena, de una hélice, bueno, valga la redundancia, y el ADN es una doble cadena, por lo tanto una doble hélice, ¿no? Bueno, dudas, comentarios hasta acá. No vamos a ver esto de la guanina, adenina, timina. Son las bases nitrogenadas, es de lo que se forma el ADN y el ARN, pero no lo vamos a ver, lo vamos a ver nada más así conceptualmente. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Dudas, preguntas, comentarios, participaciones.
Bueno, y como dije, ¿no? Cuando hay a veces las células, por algún defecto o por alguna alteración o alguna perturbación externa, se duplica mal el ADN por alguna razón, se duplica mal y por lo tanto la célula ya no tiene todo el ADN. Es cuando surgen ahí las mutaciones genéticas. Pero esas mutaciones dan lugar a enfermedad. Una de estas alteraciones genéticas es el cáncer, precisamente. Entonces, no crean que una mutación te da poderes, ¿no? Como en las películas, las series. No, da enfermedad, como por ejemplo cáncer u otras enfermedades genéticas. Y precisamente da enfermedad, no crean que da ventajas, como decía Darwin, que le daba una ventaja al organismo y esta ventaja se le heredaba a sus descendientes. No, cuando hay una alteración del ADN surge enfermedad, por lo tanto desventaja. Entonces, ahí también se refuta lo que decía Darwin, ¿no? Entonces, muchas cosas no son ciertas. Casi la mayoría de casi todo lo que dijo Darwin no era cierto. Entonces, hay que aclarar eso. Con el descubrimiento de las leyes de la genética de Mendel y del ADN, pues ya vemos, ¿no? Cómo es que se dan esta herencia de caracteres. Entonces, cuando hay una mutación genética, en realidad hay desventaja, hay enfermedad. Digo, no todas las enfermedades son alteraciones genéticas. Me refiero, hay enfermedades, las que son alteraciones genéticas son, por ejemplo, el cáncer y otros tipos de alteraciones como defectos de perdón, de la mitocondria, etcétera. Hay su clasificación de enfermedades que surgen por defectos del ADN duplicado. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Ah, bueno, entonces, por esta vez la dejamos hasta aquí y ya le continuamos la próxima semana, la próxima clase. ¿Dudas antes de irnos? Ah, bueno, avancen en plataforma. Para los de nuevo ingreso, esperen a que les den su usuario y contraseña. A los demás, espero que ya les hayan dado su usuario y contraseña. Si no, esperen, me mandan mensaje, ¿no? Ah, bueno, entonces, dudas, comentarios antes. ¿Mande? ¿No le escucha? ¿Mande? Ah, no le escuché bien. Bueno, si no, me manda mensaje ahí en el grupo. Ah, bueno, entonces nos vemos la próxima semana.